Gracias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es miércoles, es 31 de julio, cerramos el séptimo mes del año y lo hacemos con un super miércoles, que es el que tenemos por delante, el que tenemos ya sobre la mesa. Viene marcado, entre otros, este super miércoles por los resultados empresariales que se están sucediendo a esta hora de la mañana, como por ejemplo los que acaba de presentar el BBVA, la entidad que gana casi 5.000 millones de euros, 4.994 millones en el primer semestre del año, que es un 29% más. Resultados que mejora también CaixaBank en los 6 primeros meses del año, crecimiento del 25% hasta junio. En ese periodo obtiene CaixaBank un beneficio de 2.675 millones de euros, impulsado por la mejora de la actividad, como acaba de contar su consejero delegado, Gonzalo Gortázar. La mejora de la actividad, apoyada en una dinámica comercial muy intensa, impulsa el beneficio hasta los 2.675 millones, un 25% más, y sitúa la rentabilidad sobre fondos propios, el ROE, en el 14,4%, al cierre de un trimestre en que la ratio de eficiencia vuelve a mejorar hasta llegar al 39%. BBVA que gana un 29% más en el primer semestre del año. CaixaBank mejora su beneficio en ese periodo un 25%. Enseguida vamos a conocer, por ejemplo, también, entre otras, las cuentas de Telefónica, en una jornada en la que van a presentar también sus resultados en Europa otras compañías como Adidas o como Danone. Lo ha hecho hace muy poquitos minutos otro banco, el banco HSBC, con un beneficio prácticamente plano en el primer semestre del año. Ha superado las estimaciones a pesar de que ha ganado 16.586 millones hasta junio, que es un 2,2% menos. Entre las últimas que han presentado también sus resultados esta mañana, destaca Samsung, que está subiendo más de un 1% en bolsa tras batir previsiones y elevar su beneficio operativo más de un 1.400%. Sí, más de un 1.400% en el segundo trimestre gracias a la inteligencia artificial. Protagonismo hoy, un nombre propio más les doy, para Microsoft, que viene bajando casi un 3% esta noche en las negociaciones fuera de hora porque el crecimiento de su negocio en la nube se ha quedado por debajo de las estimaciones. En el conjunto, Microsoft eleva su beneficio un 10% en su último trimestre fiscal, en el que ganó más de 22.000 millones de dólares y obtuvo unos ingresos de más de 65.000 millones, un 15% más. Este es su consejero delegado, Satya Nadella. Tuvimos un cierre sólido de nuestro año fiscal. En total, los ingresos anuales superaron los 245.000 millones de dólares, un 15% más año tras año, y los ingresos de Microsoft Cloud superaron los 135.000 millones de dólares, un 23% más. Me gustaría ofrecer, decía Nadella, una perspectiva más amplia sobre el cambio de la plataforma de inteligencia artificial. Al igual que la nube, esta transición implica tanto conocimientos como inversiones intensivas en capital. Pinchazo de Microsoft con la nube, caída de sus acciones en After Hours. Veremos cómo reciben estas cuentas los inversores a partir de las 3:30 de la tarde, cuando abra sus puertas Wall Street. Hoy será turno allí en Estados Unidos para las cuentas de Meta, así que tendremos un ejemplo más, tendremos más pistas sobre si se puede estar empezando a pinchar el globo de las 7 magníficas en Estados Unidos. Después, recuerden, de lo que vimos la semana pasada también con los resultados de Alphabet y de Tesla. Noticia importante también a esta hora de la mañana. Japón sube los tipos de interés. El Banco de Japón sube las tasas en 15 puntos básicos, una decisión que podríamos calificar casi como histórica. Es la primera subida desde marzo, pero es que es la primera vez en 14 años que el precio del dinero en Japón no estaba por encima del 0,1%. Hoy ha subido los tipos Japón hasta el 0,25%. Además, el Banco de Japón ha decidido reducir la compra de bonos a 3 billones de yenes por mes a partir del primer trimestre de 2026. Reacciones a esta subida de tipos en Japón. Tenemos al yen subiendo un 0,15% frente al dólar. Tenemos a los rendimientos japoneses desplomándose en el caso de los de corto plazo. Vemos los bonos japoneses a 1 y 3 meses con caídas del 15 y del 56%. Si nos fijamos, por ejemplo, en el rendimiento del bono japonés a 10 años, a la contra, subiendo ahora mismo un 5,5%. En el resto de bolsas,
más. El Nikkei de Tokio, por cierto, que no se lo he dicho, el Nikkei de Tokio subiendo tímidamente un 0,12%, sube mucho menos que lo que están subiendo otros índices en Asia-Pacífico esta madrugada, donde, por ejemplo, vemos subidas de más del 2% para la bolsa de Hong Kong y subida del 1,9% para la bolsa de Shanghái. Sube también mayoritariamente todos los futuros, menos uno, el del Dow Jones, que está cayendo ahora mismo un 0,2%. Sube el futuro del S&P 500 un 0,37% y sube casi un 1% el futuro del Nasdaq, a pesar de esa caída que les contábamos en After Hours de los títulos de Microsoft. Futuros europeos que también vienen en verde, con subida que rozan ahora mismo el 0,2%. Pendientes también de Asia, donde esta madrugada teníamos un dato que vamos a ampliar y vamos a conocer más detalles en nuestro tiempo de mercados, la actividad de la industria manufacturera china, que se contrae por tercer mes consecutivo. El IBEX hoy va a abrir a las 9 por encima de los 11.200 puntos, en una jornada en la que la atención va a estar puesta en el dato adelantado de inflación del mes de julio en la zona euro y en la que tenemos una cita con la Reserva Federal y con su presidente Jerome Powell. Seguimos tomando decisiones reunión a reunión. Sabemos que reducir demasiado pronto o demasiado la moderación de las políticas podría detener o incluso revertir el progreso que hemos visto en materia de inflación. Al mismo tiempo, a la luz de los avances logrados, tanto en la reducción de la inflación como en el enfriamiento del mercado laboral en los últimos 2 años, la inflación elevada no es el único riesgo que enfrentamos. Reducir la moderación política demasiado tarde, demasiado poco, podría debilitar indebidamente la actividad económica y el empleo. Esto es lo que decía el presidente de la FED hace apenas 3 semanas, preguntado sobre si habría bajada de tipos en la reunión de hoy, la última antes del parón veraniego. A las 8:30 de la tarde vamos a volver a escuchar a Powell. Van a poder escuchar ustedes y ver en directo en Radio Intereconomía, en Visión Global esta tarde, con Alma Navarro. No se espera que la FED mueva ficha en el encuentro de hoy, pero sí que siente las bases para que la primera bajada de tipos este año en Estados Unidos se lleve a cabo en el mes de septiembre. Eso es al menos lo que está dando ya por hecho el mercado. Enseguida le vamos a preguntar por esto y por más cosas a nuestros expertos en una mañana que nos va a seguir trayendo resultados empresariales, en la que vamos a seguir mirando a Venezuela y también a Israel, y en la que hay mucho, pero que mucho malestar en las comunidades autónomas con el acuerdo en materia de financiación al que ha llegado el gobierno con Cataluña. Luego hablamos de esto. Comenzamos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. De este miércoles 31 de julio, en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a hacer balance del curso político en Moncloa. Manuel Blázquez, buenos días. Buenos días, y en el que también va a exponer sus perspectivas ante los próximos meses de la legislatura y tras conocerse los datos de PIB y de inflación y que defendía el presidente. Bueno, yo creo que desde el punto de vista económico, España va, yo creo que en una posición en cabeza, destacada en términos europeos y sobre todo si nos comparamos con las principales economías europeas y también en términos de empleo. Sánchez comparecerá después de presentar una querella contra el juez Peinado, que investiga el caso de Begoña Gómez, y tras cerrar un acuerdo con Esquerra para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat a cambio de una financiación singular para Cataluña, y que ha despertado las críticas de presidentes regionales como los populares Juanma Moreno y María Guardiola, el canario Fernando Clavijo, y que aplaudía el lehendakari Manuel Pradales. Va en contra de la Constitución. Debemos de responder ante esa situación y vamos a responder. Ni justo ni equitativo, no tiene ningún tipo de justificación. En la medida en la que esto permite avanzar en términos de autogobierno a Cataluña, también es positivo. Preacuerdo que despierta las críticas de Javier Lambán y García Paje. Precisamente el presidente de Castilla-La Mancha tiene previsto realizar hoy una declaración institucional tras ese preacuerdo entre el PSC y Esquerra. Pues muy pendientes vamos a estar hoy de Moncloa, de esa comparecencia de Pedro Sánchez y también de lo que diga uno de los varones socialistas, Emiliano García Paje, muy molesto con esa financiación singular para Cataluña. En cuanto a referencias, en cuanto a datos, vamos a conocer hoy, los va a publicar el Ministerio de Hacienda, los datos de déficit público hasta mayo y los del Estado hasta el mes de junio. Y después de que en los 4 primeros meses del año el desfase en las cuentas públicas disminuyera un 3,1% y se situara en el 0,39% del PIB, el equivalente a 5.979 millones de euros. Cifra que se publica tras conocer ayer el dato de que la economía española crecía 8 décimas en el segundo trimestre del año y la inflación se moderaba en julio 6 décimas hasta el 2,8% y que valoraba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La inflación baja 6 décimas en el mes de julio hasta el 2,8%. La subyacente también ha seguido reduciéndose y se sitúa en ese mismo nivel, en el 2,8%. En este buen comportamiento han sido claves la bajada de los precios de la electricidad y también la de los alimentos. Además,
destaca el buen comportamiento de todas las ramas de actividad, especialmente de la industria manufacturera, que creció un 5,6% en el último año. El Euribor cerrará hoy el mes de julio en su nivel más bajo en 18 meses. Buena noticia para los hipotecados. Se espera que el Euribor termine en media mensual en torno al 3,52%. Estamos hablando del nivel más bajo desde enero de 2023 y eso es una buena noticia, como digo, para los hipotecados, que van a ver cómo sus cuotas se reducen en torno a los 600 euros al año. También en la agenda económica de este miércoles se reúne la COE. Va a estudiar hoy si es posible el acuerdo sobre la jubilación parcial. Reunión de la patronal un día después de la celebrada ayer entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con los sindicatos, sobre la que afirman haber acercado posiciones considerablemente. El Gobierno ha propuesto ampliar de 2 a 3 años para la posibilidad del anticipo de la jubilación parcial. La cúpula de empresarios también va a evaluar el retiro en actividades penosas. En el exterior, pendientes de Venezuela, hoy el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se va a reunir de manera extraordinaria para abordar los resultados de las elecciones del pasado domingo. Y ya avanza que las autoridades del país han intentado distorsionar el resultado en un proceso sin garantías y califican la victoria de Maduro de fraudulenta. La comunidad internacional ha pedido a las autoridades venezolanas las actas de las elecciones. El pasado domingo, las autoridades de este país no autorizaban la supervisión del desarrollo de la votación ni a la OEA, la Organización de Estados Americanos, ni a la Unión Europea. En Oriente Próximo, Israel cumple su amenaza y asegura haber matado en Beirut al número 2 de Hezbollah. Ataque selectivo, según el ejército israelí, en respuesta a la muerte de 12 menores el pasado sábado y que atribuyen a la milicia libanesa y que ha acabado con Fuad Shukur, histórico miembro de la milicia y al que Estados Unidos acusa de haber participado en la muerte de 241 de sus ciudadanos en 1983. Y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, finaliza hoy su visita oficial a China, en la que ha cerrado acuerdos de cooperación como en el sector del coche eléctrico, aunque el viaje tenía como prioridad máxima limar asperezas con el gigante asiático tras la retirada de Italia de las nuevas rutas de la seda. La mandataria niega una vuelta atrás tras la salida de Italia de esta cooperación. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En casi todo el país se prevé un tiempo estable con cielos despejados. Sin embargo, habrá intervalos de nubes bajas en el norte de Canarias, el Estrecho, Melilla, el litoral cantábrico y con posibilidad de alguna lluvia débil aislada en el litoral de Galicia. También se formará nubosidad de evolución en las montañas del extremo norte, sin descartar algún chubasco aislado por la tarde, más probable en la Cantábrica occidental. Es probable la presencia de una calima débil en gran parte de la península, Baleares y el este de Canarias. Se esperan bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y el Cantábrico, así como nieblas costeras en los litorales de Galicia, el Estrecho, Alborán y el Ampurdán. Las temperaturas máximas disminuirán en Galicia y el Cantábrico, notablemente en el oriental, y aumentarán en la mitad sudeste y Canarias. Es probable que supere los 36 grados en el interior de la mitad sur, del nordeste y de Baleares, llegando incluso a los 40 grados en depresiones de Andalucía, del sudeste y del nordeste. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura
también podría ser divertida. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Y lo que está pasando es que se van sucediendo las noticias económicas en este super miércoles que tenemos ya en marcha, con resultados empresariales y muy pendientes también de lo que está pasando con el precio del petróleo, que está subiendo con fuerza esta mañana, los futuros avanzando más de 1,5% tras ese aumento de las tensiones en Oriente Próximo que les contábamos, tras esa respuesta de Israel, tras los ataques de Hezbollah este fin de semana, y asegurando el ejército de Israel haber matado al número 2 de la organización, Hezbollah. Subiendo, como digo, más de un 1% el precio, 1,5% el precio del petróleo. Se acerca a los $79.50 el barril tipo Brent del West Texas, superando hasta ahora los $76 por barril. En cuanto al euro dólar, lo tenemos ahora mismo en tiempo real, subiendo el euro frente al dólar 1,0825 unidades. Muy pendientes las divisas hoy de las decisiones de los bancos centrales, sobre todo de lo que haga, o más de lo que haga, lo que diga Jerome Powell en su discurso de esta tarde. Y en cuanto a resultados empresariales, los últimos que acabamos de conocer, los del grupo médico alemán Fresenius, que bate previsiones, gana más en el trimestre, ventas, que en ese periodo, ventas orgánicas crecen un 8% hasta los 5.400 millones de euros. El beneficio neto atribuido a los accionistas asciende a 457 millones, lo que supone un aumento ajustado por divisas del 15%. Cuentas de Fresenius que se van a conocer junto a otras en Europa, como las de Adidas o como las de Danone. Ya se han publicado las de HSBC, se lo vamos a recordar enseguida. También las de CaixaBank, BBVA, nos cuenta Ángeles enseguida los detalles, y estamos a la espera de conocer de un momento a otro los números, las cuentas de Telefónica. Primero, miramos a los mercados, empezando por Asia. Donde, Manuel, tenemos también resultados empresariales, protagonismo un nombre propio para Samsung, pero la noticia la tenemos en Japón. Así es, Rubén. Hola de nuevo. El Banco de Japón, que ha provocado un movimiento histórico, subida de tipos de interés en 15 puntos básicos. Actualmente se quedan en el 0,25%, algo que era un rumor que en las últimas horas, en los últimos días, esta semana, iba cobrando cada vez más fuerza, pero que en definitiva desde el año 2010 no pasaban los tipos de interés en Japón del 0,1%. Hablamos de 14 años, desde abril de 2010, que no estaban por encima de este nivel. Mayoría de ganancias en los índices asiáticos, incluso el Nikkei de Tokio se ha dado la vuelta tras estar toda la sesión durante toda esta madrugada con mucha tensión a la espera de que se produjera ese movimiento de tipos de interés en el país. Están subiendo las bolsas chinas de forma muy considerable después de a pesar de unos débiles datos PMI que alimentan, eso sí, la expectativa de que el gobierno va a anunciar más medidas de estímulo. Vemos como el Hansen de Hong Kong sube un 2%, el índice de Shanghai un 1,9%. Recordemos, estamos hablando de PMIs con lecturas de 50,2 puntos en el servicio y 49,4 en el manufacturero, es decir, contracción en la industria y por tercer mes consecutivo, y máxima debilidad en el sector servicios. Ha afectado, además de la delicada demanda, el clima adverso este verano, y sin ir más lejos, los líderes de China han terminado su reunión del Politburó y se han comprometido a intensificar medidas de apoyo económico para estabilizar la confianza del mercado, y han reconocido que el entorno cada vez es más incierto, que hay una demanda interna débil, aunque dicen que no van a escatimar esfuerzos por alcanzar los objetivos de crecimiento económico para todo el año. Es una jornada en la que también conocíamos datos mixtos en Japón. El comercio minorista mejora en junio sus ventas un 3,7% y la producción industrial, ojo, se contrae un 7,3% en el mes de junio. En el mes de mayo experimentaba una mejora del 1,1%. Es decir, comportamiento negativo frente al crecimiento que reflejaba tan solo el mes anterior. Como decíamos, lo más importante es esa decisión del Banco de Japón, y ya estamos viendo las reacciones. También se aprecian de forma muy considerable los bonos nipones. También
reacciona al alza las bolsas, el Nikkei de Tokio, también el Topix, y también se aprecia el yen frente al dólar, ahora mismo 152,71 unidades. Están subiendo los bancos dentro del Nikkei de Tokio, vemos entre los mejores del día. Además de Nomura, vemos como Resona Holdings subiendo un 5%, Mizuho Financials ganando un 4,7%. Ahora mismo la mejor de la sesión es la fabricante de componentes para automoción, Denso Corporation, gana un 5,5%. Las caídas hoy para el holding ANA está recortando un 3,2%, Murata a la baja un 5,7% y casi un 7% Oriental Land. Es una jornada en la que en efecto están digiriendo los inversores todos estos datos y el plano corporativo parece que se queda casi en un segundo plano, a pesar de que ha presentado un peso pesado del continente. Samsung, que ha publicado los resultados del segundo trimestre, y estamos hablando de un beneficio neto de 6.600 millones de euros. Estamos hablando de una mejora del 471%, si lo comparamos con el segundo trimestre de 2023, pero que están dejando unas subidas bastante moderadas para lo que cabiera esperar. Está subiendo algo más de un 2%, recordemos, probablemente porque la compañía a principios de mes hizo una estimación mucho más ambiciosa y ha quedado por debajo de lo esperado, de lo anticipado por la propia compañía. Pero también conocíamos datos en Australia, la inflación que se ha situado en el 3,8%, se desacelera 2 décimas en el mes de junio, y también conocíamos ventas minoristas en Corea del Sur que han aumentado un 1% en el mes de junio. También conocíamos cómo aumentaba la producción industrial medio punto porcentual. Ya por último, dentro del Hansen de Hong Kong, como decíamos, liderando las ganancias en el continente, subiendo más de un 2%. De nuevo, las biotecnológicas a la cabeza. Buxi Biologics gana un 9,7%. Las mayores caídas, hay que decir que tan solo hay 4 valores y son más de 80 componentes los que forman el Hansen de Hong Kong. Tan solo 4 en negativo. El que más cae es Hansen Bank, un 3,6%. En Estados Unidos, 2 nombres propios hoy, uno corporativo y otro con cara y ojo. Jerome Powell, el presidente de la Fed, cita esta tarde 8:30, termina ese encuentro de 2 días del organismo. Vamos a ver qué nos cuenta Powell. Y en el ámbito empresarial, Microsoft, como contábamos, bajando en After Hours tras presentar resultados ayer al cierre del mercado. Un mercado que apunta que podría abrir hoy en positivo. Futuros a esta hora de la mañana en Estados Unidos, como los tenemos. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues el mejor comportamiento para esos futuros llega desde el Nasdaq, que está rebotando sus futuros un 0,94%, también rebotes para el S&P, lo hacen un 0,40%, y el Dow Jones es el que vemos que a estas horas sigue con recortes de un 0,20%, como bien decías. Wall Street cerraba ayer en esa tendencia mixta, el Dow Jones sumaba un 0,50%, el S&P se dejaba un 0,50 también por ciento, medio punto porcentual, y el Nasdaq fue el que más se dejó un 1,28%. Y es que la atención de la jornada está, como bien decía Rubén, puesta en esa reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Hoy escucharemos el mensaje de Jerome Powell, y es que los inversores están muy atentos a cualquier detalle que confirme la expectativa del mercado de que la primera rebaja de tipos de interés de referencia se llevará a cabo en la próxima reunión de septiembre. Y también protagonista en la jornada era Microsoft, cuyos resultados se conocían a cierre del mercado. Y es que ha cerrado con un beneficio de 81.521 millones de euros, aunque es un 22% más, pero sus cuentas han decepcionado al mercado. Se dejaban, como bien decías, en After Hours en el mercado un 5% pese a esos resultados trimestrales mejores de lo esperado, pero le pesa ese deficiente desempeño de la actividad en la nube y también esos servicios de inteligencia artificial. Es que Microsoft se ha convertido en ese líder de esta revolución en inteligencia artificial tras financiar miles de dólares en OpenAI, la empresa que concibió ChatGPT. Y algo similar le está ocurriendo también a Nvidia. Las tecnológicas siguen sufriendo en bolsa, y de qué manera. Nvidia se dejaba este martes más de un 7%, y en este último mes está acumulando descensos que rondan el 15%. De momento, la innovación estrella en Silicon Valley, la inteligencia artificial, lo que está representando para las empresas son grandes gastos en centros de datos, en electricidad, en componentes electrónicos y también en capital
capital humano. Y hoy será también el turno para conocer los resultados de una de las grandes, de Meta. Mañana conoceremos los de Apple y también de Amazon. Y en el plano macro, protagonista de la jornada era esa encuesta de ofertas de trabajo que ha mejorado las previsiones al reportar 8,18 millones de vacantes. Le van a seguir también en esas publicaciones macro hoy esos datos de empleo de ADP. Las peticiones semanales de desempleo las conoceremos el próximo jueves y el informe oficial de empleo será para el viernes. Pero hoy también estaremos muy pendientes, como bien decíamos, del mensaje de la FED, de los resultados de Meta, de la reacción del mercado a Microsoft y también de los inventarios de petróleo. Además de Mastercard, también presenta sus resultados, y también Qualcomm. 8:30 de la tarde en directo, cita con Jerome Powell aquí, especial en Radio Intereconomía. Y en Europa las bolsas se disponen a cerrar el mes de julio, séptimo mes del año. Última jornada, última sesión en la que el IBEX 35, Ángeles Lozano, va a partir por encima de los 11.200 puntos. De momento los futuros, ¿cómo los tenemos? ¿Cómo vienen? Buenos días. Muy buenos días, vienen en positivo. El futuro del DAX sube un 0,2, el del FT100 de Londres arriba un 0,35, el del CAC gana un 0,3 y el del Eurostoxx 50 arriba un 0,15. Vamos con protagonistas, vamos a poner un poco de orden porque tenemos ya varios resultados empresariales sobre la mesa. Y cuéntanos también, Ángeles, los que se van a conocer además en el día de hoy. Pues hoy tenemos una jornada intensísima. Los más madrugadores, CaixaBank ganó 2.675 millones en el primer semestre, es un 25% más. Margen de intereses que alcanza los 5.570 millones con un avance del 20%. Escuchamos a su consejero delegado Gonzalo Gortázar. Nuestro crecimiento viene acompañado por una fortaleza financiera que se mantiene en niveles muy sólidos un trimestre más. La morosidad se sitúa en el 2,7%, una décima por debajo de la del cierre del primer trimestre de este año, y la liquidez y la solvencia se encuentran muy por encima de los mínimos regulatorios exigidos. Pues eso es lo que nos decía a primera hora de la mañana Gonzalo Gortázar, el CEO de CaixaBank. BBVA también se ha retratado beneficio semestral de casi 5.000 millones de euros en el primer semestre, un 29% más en tasa interanual. En el segundo trimestre el beneficio mejoró un 38% hasta 2.794 millones. Habla la entidad de un fuerte dinamismo de la actividad. Tienen que cotizar también hoy las cuentas de Ferrovial que se publicaron ayer al cierre. Multiplicó por 3,6 su resultado neto hasta 414 millones de euros en el semestre gracias a las desinversiones y a la buena evolución de todos sus negocios. Grifols también en medio de esa anomalía contable de la que hablaba ayer Deloitte y que provocó su suspensión de cotización, gana 36 millones hasta junio, con un nuevo caos contable frente a las pérdidas de 70 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía ha confirmado previsiones para todo el año. Italgo obtuvo entre enero y junio un beneficio neto de 14,6 millones de euros, el doble que en el mismo periodo del pasado año. Y además el Consejo del fabricante de trenes ha declinado la propuesta enviada hace 5 días por el grupo checo Škoda. Dice que carece de una oferta económica como la presentada por su pretendiente húngaro, el consorcio Magyar Wagon. Por lo tanto, rechaza a Škoda y dice que solo va a atender ofertas que garanticen su viabilidad económica. Serán protagonistas, Ángeles, en un IBEX 35 que, como decíamos, hoy abre por encima de los 11.200 puntos después de cerrar ayer en positivo, con ganancias. Con ganancias subió un 0,76%, parte desde 11.202 puntos. Fue una jornada en la que conocimos la contracción del PIB alemán y en la que el aluvión de resultados marcó la trayectoria de los índices. En el IBEX, lo peor para Unicaja, cotizaron sus cuentas con una caída del 5,15%. Vimos también mal tono en Robi, que perdió casi un 3%, y en Solaria, que bajó un 2,24%. Las subidas estuvieron lideradas por ACS, arriba un 4,37%, Ferrovial subió 2 puntos porcentuales y BBVA un 1,45%. En cuanto a lo sucedido en Europa, tuvimos al FT100 de Londres como el único índice que cerraba en negativo, se dejó un 0,22, Milán subió un 0,8%,
Frankfurt medio punto porcentual y París un 0,4%. British Petroleum cotizaba al alza tras la publicación de cuentas y la mejora anunciada del dividendo. También vimos fuertes avances en Standard Chartered del 5% como premio a sus cuentas y a la mejora de previsiones, y sin embargo caídas fuertes para Diageo, que recibía el resultado del primer semestre con un fuerte correctivo en las acciones. Y les recuerdo que, aparte de todo lo que ya hemos conocido, hoy también se publican cuentas de AENA, de Meliá, de Técnicas Reunidas, y que vamos a conocer la estimación preliminar de la inflación en la zona euro de julio, un dato que también se conoce en Francia y en Italia. En Alemania, índice de precios de importación y tasa de desempleo. 7:30 de la mañana, nada menos en Canarias. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Cuando algo se pasa de moda, lo reemplazamos. Fácil. Así, a lo largo de la vida, llegamos a tener una media de 32 móviles, 23 bolsos para ir a bodas ajenas, 1 o 2 trajes para la tuya y entre 50 y 200 gafas de sol. Todo es reemplazable, todo excepto una cosa, tu cuerpo. Así que, mímalo, descánsalo, gózalo, pero sobre todo, cuídalo. Por eso en Asisa reinvertimos todos nuestros beneficios en ti y en cuidarte. Mejor así, Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Actualidad que se sigue sucediendo en este último día del mes de julio, y la última en salir a la palestra. Telefónica acaba de presentar sus cuentas del primer semestre del año. Ángeles, ¿con qué términos, con qué números? 979 millones de euros hasta junio de beneficio neto, es un 29% más. La compañía confirma todos sus objetivos financieros para 2024. Los ingresos crecen de forma muy moderada, un 1,2% en el segundo trimestre, hasta 10.255 millones de euros. Son de casi 20.400 millones en la primera mitad del año, un 1,1% más. La compañía revalida la remuneración para el accionista correspondiente a este año, y que consiste en un dividendo de 0,30 euros por acción, que pagan 2 tramos de 0,15 euros cada uno. Se va a abonar en diciembre de este año y en junio de 2025. Y recordar, Rubén, que no lo habíamos dicho antes, las cuentas de ACS también se conocieron ayer. Gana un 8% más, 416 millones de euros hasta junio, y nombra vicepresidente a Isidro Faine, creando además una nueva filial en Estados Unidos. Aluvión de cuentas, Telefónica el último en publicar. Así esperaba ayer Josep Prats, gestor de Avante European Quality, las cuentas de la operadora. Yo creo que está estabilizada en los niveles actuales aproximadamente de cotización. Los resultados que va a obtener pues va a ser una repetición con ligero sesgo a la baja, ¿no? Cuando venga una bajada de tipos mucho más consolidada y veremos un aligeramiento de la carga de intereses, pero realmente el beneficio operativo, que es el kit de la cuestión, está estancado. Recordemos también que una de las últimas, que presentaba cuentas ayer al cierre, Ferrovial, triplica su beneficio en el primer semestre, 414 millones de euros, crecen todas las áreas y aumentan los ingresos un 7,5% por encima de los 4.200 millones de euros. En Europa también Danone, protagonista, acaba de presentar cuentas, bate previsiones también con sus ventas en el segundo trimestre, crecen más de lo previsto, crecen un 4%. Y por poner un poquito de orden y recordar lo que hemos tenido hasta ahora, tenemos las cuentas de BBVA, eleva su beneficio en el primer semestre un 29%, casi 5.000 millones de euros de beneficio, 4.999, y también CaixaBank eleva su beneficio, sus ganancias, un 25%, 2.675 millones de euros. Valoraba así estos resultados
su consejero delegado, Gonzalo Gortázar. La mejora de la actividad, apoyada en una dinámica comercial muy intensa, impulsa el beneficio hasta los 2.675 millones, un 25% más, y sitúa la rentabilidad sobre fondos propios, el ROE, en el 14,4%, al cierre de un trimestre en que la ratio de eficiencia vuelve a mejorar hasta llegar al 39%. 7:34 de la mañana, paramos un minuto y enseguida más noticias de este miércoles. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La economía a tu alcance. Y la actualidad de este miércoles 31 de julio, en el que además de todo lo que les hemos contado ya, vamos a tener más cosas, como por ejemplo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece esta mañana en Moncloa, va a hacer balance del curso político. Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Buenos días, y también va a exponer sus expectativas ante los próximos meses de la legislatura. Ayer ya daba Sánchez un anticipo tras conocerse los datos de PIB y de inflación. Bueno, yo creo que desde el punto de vista económico, España va, yo creo que en una posición en cabeza, destacada en términos europeos y sobre todo si nos comparamos con las principales economías europeas y también en términos de empleo. Sánchez comparecerá después de presentar una querella contra el juez Peinado, que investiga el caso de Begoña Gómez, y tras cerrar un acuerdo con Esquerra para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y que ha despertado las críticas de presidentes regionales como los populares Juanma Moreno y María Guardiola, el canario Fernando Clavijo, y que aplaudía ayer el lehendakari Manuel Pradales. Va en contra de la Constitución. Debemos de responder ante esa situación y vamos a responder. Ni justo ni equitativo, no tiene ningún tipo de justificación. En la medida en la que esto permite avanzar en términos de autogobierno a Cataluña, también es positivo. Preacuerdo que ha despertado las críticas de los socialistas Javier Lambán y García Paje. El presidente de Castilla-La Mancha tiene previsto realizar hoy una declaración institucional tras ese preacuerdo. En cuanto a cifras, en cuanto a datos de la jornada, muy pendientes hoy del Euribor, va a cerrar el mes de julio en su nivel más bajo en 18 meses, lo que va a permitir abaratar las hipotecas de media en unos 600 euros al año. Estamos hablando de que va a caer al entorno del 3,52%, y vamos a estar, Manuel, muy pendientes hoy también de los datos de déficit público que publica hoy el Ministerio de Hacienda. Datos hasta el mes de junio, y después de que en los 4 primeros meses del ejercicio el desfase de las cuentas públicas disminuyera un 3,1% y se situara en el 0,39% del PIB, el equivalente a 5.979 millones de euros. Cifra que se publica después de que ayer conociéramos el dato de PIB, que reflejaba que la economía española creció 8 décimas en el segundo trimestre, o la inflación, que se moderaba en julio 6 décimas hasta el 2,8%. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. La inflación baja 6 décimas en el mes de julio hasta el 2,8%. La subyacente también ha seguido reduciéndose y se sitúa en ese mismo nivel, en el 2,8%. En este buen comportamiento han sido claves la bajada de los precios de la electricidad y también la de los alimentos. Además, destaca el buen comportamiento de todas las ramas de actividad, especialmente de la industria manufacturera, que creció un 5,6% en el último año. En el exterior, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reúne hoy de manera extraordinaria para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela. Y ayer avanzaba que las autoridades de este país han intentado distorsionar el resultado de un proceso sin garantías y calificaban la victoria de Maduro de fraudulenta. Las autoridades del país no autorizaron la supervisión del desarrollo de la votación ni a la OEA ni a la Unión Europea, y críticas también de la comunidad internacional, que ha pedido a las autoridades venezolanas las actas de las elecciones. Aumenta hoy el precio del petróleo, los futuros subiendo más de un 1,5% tras el aumento de la tensión en Oriente Próximo y después de que Israel haya cumplido su amenaza y asegura haber matado en Beirut al número 2 de Hezbollah. Un ataque selectivo, según el ejército israelí, en respuesta a la muerte de 12 menores el sábado, y que atribuían a la milicia libanesa, y que ha acabado con Fuad Shukur, al que Estados Unidos acusa de haber participado en la muerte de 241 de sus ciudadanos en 1983. Eso está llevando al precio del Brent a los $79,5, el West Texas cotizando por encima de los $76 en tiempo real. Y terminamos con la primera ministra de Italia, con Giorgia Meloni, que finaliza
comienza hoy su visita oficial a China. En la que ha cerrado acuerdos de cooperación como en el sector del coche eléctrico, aunque el viaje tenía como prioridad limar asperezas con el gigante asiático tras la retirada de Italia de las nuevas rutas de la seda. La mandataria negaba una vuelta atrás tras la salida de Italia de este proyecto. Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. Para nosotros lo más importante es el trato humano, cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. SACIR registró en el primer semestre de 2024 un flujo de caja operativo de 574 millones de euros, lo que representa un aumento del 59% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y un EBITDA de 657 millones de euros, con un incremento del 4,5%. El flujo de caja es el indicador que mejor refleja el crecimiento y la generación de valor de una empresa como SACIR, cuyo 90% del EBITDA proviene de activos concesionales con bajo riesgo de demanda. En el primer semestre de 2024, el 87% del EBITDA se convirtió en flujo de caja, comparado con el 57% del mismo periodo de 2023. El beneficio neto ascendió a 52 millones de euros, un incremento del 2,4% respecto al primer semestre de 2023. La cifra de negocios alcanzó los 2.119 millones de euros. La deuda neta con recursos se sitúa en 196 millones de euros al cierre del primer semestre, 126 millones menos que en marzo de este año. La inversión neta en el semestre fue de 77 millones de euros. Con el calor, tu piel pide a gritos que la hidrates. Con el dispositivo UFO 3 de Foreo consigue hasta un 126% más de hidratación y gracias a sus 4 tecnologías combate otros problemas como las manchas, las arrugas o el acné. Un 4 en 1 único en el mercado. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. El primer análisis de la mañana. Las 7:41 minutos de la mañana, es una hora menos en Canarias y ya han pasado muchas cosas. Ya han visto, ya se lo hemos contado. Vamos a analizarlo con la ayuda de Juan Gómez Duada, asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Y felicidades, porque justo hoy, hace 10 añitos, que echó a andar el Avantage Fund, 31 de julio de 2014, así que felicidades, enhorabuena. Balance positivo, ¿cómo ha ido? Pues muy bien, la verdad es que llega con una rentabilidad anualizada del 9,3% y siendo un fondo mixto flexible y bueno, con 5 estrellas Morningstar, con resultados muy buenos en periodos independientes de tiempo. Los primeros 8 años decíamos que tenía buenos resultados por sus últimos 5 y por sus primeros 5. Y eso sumaban los 8. Ahora los 2 últimos 2 años también han estado en el 10% mejor, con lo cual pues bueno, mostramos consistencia y encantados y dando las gracias a todos esos inversores que confían en nosotros. Pues enhorabuena, felicidades por otros 10 añitos más. Vamos al lío que tenemos mucho hoy sobre la mesa, resultados empresariales, por ejemplo, que ya hemos conocido, de lo que te ha dado tiempo a ver. Te pregunto ahora por los de nuestro país, por CaixaBank, por Telefónica, BBVA, mejoran todo su beneficio entre un 25-30% en el primer semestre, pero nos está llamando la atención Microsoft, ha pinchado con la nube, está bajando en After Hours casi un 3%, veíamos ahí una caída importante, más del 7%, como contábamos ahora de Nvidia, y venimos de lo que venimos la semana pasada con Alphabet y con Tesla. ¿Está llegando al final esa posible burbuja de las tecnológicas, de las 7 magníficas? Bueno, aquí en este tipo de compañías las expectativas son una parte muy relevante de la valoración y las expectativas a largo plazo y por lo tanto son muy volátiles todas, ¿no? Todas esas 7 magníficas. Concretamente los resultados de Microsoft, en mi opinión, no son malos. Es cierto que ha tenido una ligera bajada, menor que la de otros valores tecnológicos. En
en el año que acaba para ellos en el 30 de junio, pues han incrementado ingresos en el 16%, han subido beneficio neto ingresos ha subido un 16% y beneficio neto ha subido un 22%. Entonces, bueno, el crecimiento es sostenido, tienen negocios de todo tipo que generan ingresos recurrentes y también una gran inversión en inteligencia artificial, y son dueños de OpenAI, que es dueños el primer accionista de OpenAI, que tiene el modelo de inteligencia artificial por ahora más avanzado. Y bueno, lo están integrando en el resto de sus sistemas, están invirtiendo muchísimo en la nube y bueno, los resultados pues tendrán que llegar. Desde nuestro punto de vista no todo es igual, en nuestra opinión. Microsoft ataca en muchos nuevos mercados en los cuales tenía una posición muy, muy baja, para nada dominante, y Google, Alphabet, es quien defiende, quien ve amenazado su negocio de búsquedas y muchas otras áreas donde tiene el liderazgo absoluto. Entonces, bueno, pues estamos positivos más en Microsoft que en Alphabet. De las que han presentado aquí en nuestro país, BBVA, Caixa, Telefónica, ¿qué te ha llamado la atención así en una primera lectura? Bueno, el momento dulce de la banca continúa, lo hemos visto en otras entidades españolas que han presentado resultados. El margen de intereses sigue siendo bueno, las comisiones por venta de productos también, la mora no da sustos, el crédito se mantiene. Bueno, es un momento bastante dulce. No creemos que décadas hacia adelante vaya a seguir siendo igual de bueno. Claro. Tenemos bancos centrales, protagonismo esta madrugada, Banco de Japón sube tipos, algo que podríamos calificar casi como histórico, porque es la primera vez en 14 años que están por encima del 0,1%, los ha subido 15 puntos hasta el 0,25%. ¿Te sorprende? ¿Lo esperabas? Bueno, no debería sorprender cuando tienen un IPC del 2,9%, es decir, deberían estar incluso más altos. Pero bueno, sí sorprende en el sentido de que iban a pues con una realidad muy diferente a la de los demás y bueno, tardaban en subir tipos. Al final eso es pues generar que quien tiene dinero pues pierda poder adquisitivo, ¿no? Es generar masa monetaria, ganar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí ha sido sorpresa la subida, pero desde nuestro punto de vista tenía que ocurrir antes o después. Y esto no es preocupante, no es más que una normalización. Yo lo considero incluso positivo. Y hoy cita con la Reserva Federal, ahí nos espera movimiento en el día de hoy, pero el mercado da por hecho que habrá bajada de tipos, por fin, en el mes de septiembre. ¿Cuentas tú con ello también? Posiblemente sí que ocurra esa bajada que espera el mercado, igual que ocurrió la del Banco Central Europeo a principios de verano. Y bueno, pues en un momento en el que la inflación está controlada, ya no está tan disparada como estuvo hace 1 o 2 años, pues los tipos del 5,5, entre el 5,25 y 5,5 que tiene actualmente la Reserva Federal, pues son elevados. Entonces, bueno, ahí vemos que hay espacio para algún signo de bajada, pero no para bajadas mucho más allá, las cuales dependerán de la evolución de la inflación, porque bueno, no es fácil que siga bajando mucho con un nivel con una situación del mercado laboral en pleno empleo y una política fiscal muy expansiva. Pues vamos a ver qué nos dice Powell, que va a sonar a las citas del día aquí en Europa a las 11 de la mañana, pendientes también de ese dato de inflación que vamos a conocer en la zona euro. Ya hemos hecho el trabajo, Juan, ya lo hemos analizado, así que vamos a ver cómo lo recibe el mercado a partir de las 9, todo esto que hemos ido conociendo. Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund, de Avantage Pure Equity. Felicidades una vez más por esos 10 años de Avantage Fund. A seguir con éxitos. Gracias, como siempre, Juan. Muchas gracias, Rubén.
una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Eres un amante del golf? El paraíso te espera en el Pirineo, en el Hotel Exe Las Margas Golf. Disfruta de un entorno natural único para realizar rutas de senderismo o bicicleta y de una climatología perfecta para practicar tu swing. Desconecta de la rutina en el Hotel Exe Las Margas Golf. Reserva ahora en exelasmargasgolf.com. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. 10 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a echar un vistazo a lo que están contando esta mañana los periódicos. Prensa económica que nos trae hoy Ángeles, Elena. En expansión, BBVA reorganiza su cúpula con el foco puesto en el Sabadell. Hace 7 nombramientos en plena OPA sobre la entidad catalana. Divide banca comercial en 2 unidades, una retail y otra de empresas, para dotar de peso específico a estos negocios en los que Sabadell está especializado. También comenta este diario que Acciona pone a la venta renovables por 5.000 millones y que España lidera el crecimiento europeo por las exportaciones. En la portada del diario 5 Días destaca en su principal titular el asunto político. Habla del Partido Socialista de Cataluña y de Esquerra Republicana. Pactan, dice, cerrar en la primera mitad de 2025 la nueva financiación. El documento detalla que la Generalitat empezará recaudando el IRPF en el año 2026. Sobre el impacto, dicen los expertos, que temen que la letra del acuerdo dañe el modelo de solidaridad entre los territorios. Entre otros asuntos, a nivel corporativo, protagonista esta mañana en esta portada, Grifols dice que enmienda sus cuentas y reduce el patrimonio neto. Y también sobre economía, destaca que crece un 0,8% impulsada por transporte, comercio y también por hostelería. Y un asunto más sobre Florentino Pérez, dice que nombra vicepresidenta a Fainé y agrupa su negocio en Estados Unidos. Vamos con el economista. Telefónica y Vodafone crearán una joint venture para la fibra. Alcanzan un acuerdo que prevé materializarse durante el primer trimestre de 2025. También dice este diario que Grifols reexpresa las cuentas tras el ajuste contable de Deloitte. La compañía sobrevaloró en 457 millones su filial Shanghai RAAS. ACS fusiona sus negocios en Estados Unidos y nombra a Fainé vicepresidente. Y también comenta este diario que el concierto catalán está abocado al fracaso por falta de mayorías políticas. La oposición de Partido Popular, Vox y regionalistas impide la reforma de la LOFCA, la ley de financiación de las comunidades autónomas. Y un nombre propio más, Acciona pone a la venta la mitad de sus renovables para recortar la deuda. Negocia desprenderse de hasta 6.000 megavatios. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hablamos del sector inmobiliario, lo hacemos con Rafael Merri del Val, fundador de WeCity. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal estamos? Antes de irnos ya prácticamente de vacaciones, y mirando oportunidades, buscando inversiones, vamos a hablar y vamos a recordar en qué consiste el negocio y la actividad de WeCity. Pues si alguien se incorpora con nosotros estos días de descanso, de vacaciones, que durante el año no ha podido estar a esta hora, pero hoy, como tiene un poquito más de tiempo, ha salido a andar, ha salido a pasear y está con nosotros. ¿Cuál es el negocio y actividad principal de WeCity, Rafa? Efectivamente, WeCity somos un crowdfunding, lo que se conoce normalmente como un crowdfunding. El nombre técnico es plataforma de financiación participativa. Básicamente lo que ofrecemos es financiación a promotores inmobiliarios. Pero un crowd lo que tiene son 2 clientes muy bien diferenciados, ¿no? Y esto creo que es interesante explicarlo a tus oyentes. Por una parte está el promotor, que es el que solicita la financiación, que es
claramente definido, y por otra parte los inversores que participan en esos contratos, ¿no? Hay dos tipos de contratos. Normalmente se hace un contrato de préstamo o un contrato de equity donde participas en el vehículo. En WeCity hemos apostado por un modelo de negocio muy preciso, estratégicamente muy definido, donde la mayoría de nuestras operaciones están centradas en contratos de préstamo, lo que se llama en el argot el crowdlending, ¿no? Sí. Y hacemos menos operaciones de equity. Yo creo que esto es el punto diferencial, ¿no? Tiene sus ventajas y me gustaría explicarlas, sí, ¿no? Ventajas, por ejemplo, del crowdfunding inmobiliario y de lo que hacéis en WeCity para esas dos patas, Rafa, para los promotores y para los inversores. Empecemos a hablar por la parte del inversor, ¿no? En WeCity nuestros inversores nos llevan reclamando desde el inicio de nuestra andadura pues plazos de devolución más cortos, ¿no? Estiman, nuestro objetivo de rentabilidad siempre estaba por encima del 10% anual, lo que es un objetivo de rentabilidad muy atractivo, pero ellos lo que nos han ido pidiendo es mayor rotación y diversificación de su cartera. Por tanto, los contratos de préstamo, no los de equity, y los que ofrecemos equity ofrecen un producto cuyo ratio de riesgo sobre inversión es francamente reducido. El otro cliente que comentábamos, pues es el promotor, ¿no? El promotor lo que viene es a nuestra oficina, nos ofrece proyectos, los analizamos, los estudiamos y pues conseguimos la financiación a través de estos contratos de préstamo. Hablabas de los plazos, de lo que os reclamaba el cliente. Cuando hablamos de esos plazos, de las operaciones que financiáis desde WeCity, ¿de qué plazos de devolución aproximadamente estamos hablando? En los contratos de préstamo, los de equity son más largos, son aproximadamente entre 9 y 18 meses, y el tipo de interés oscila entre el 10 y el 12%. Nosotros lo que hemos conseguido en WeCity es posicionarnos como líderes en el sector debido a la devolución del capital a nuestros inversores, ya que desde el año 20, que fue cuando empezamos la andadura de WeCity, hemos financiado 65 proyectos y hemos devuelto 26. En términos económicos esto es mucho más claro. Significa que hemos financiado 79 millones de euros a la fecha de hoy y hemos devuelto 38 millones, es decir, casi el 50% del total invertido. Y una cosa más, ¿con qué proyectos son los que trabajáis? ¿Qué tipo de proyectos, Rafa? Pues normalmente trabajamos en proyectos de tipo residencial, aunque hemos hecho también mucho terciario, oficinas y hoteles. Y las ciudades donde más nos centramos principalmente es la zona de Levante, Madrid, lógicamente, Costa del Sol y Levante. Estas son las zonas donde mayormente hemos trabajado los proyectos. Pero bueno, tenemos licencia para trabajar europea, trabajamos en Portugal, tenemos oficina y hemos financiado también en Lisboa, Porto y Madeira. Pues Rafael Merri del Val, fundador de WeCity, gracias por acompañarnos a seguir creciendo, que sean muchos años más y muchos éxitos con esas ventajas para los promotores. Y que tengas un verano estupendo. Los inversores. Igualmente, Rafa, un abrazo, adiós. Un abrazo fuerte. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Cuando son las 7:57 de la mañana nos acercamos